Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Julio César Ruiz. Buenos días, Julio, ¿cómo está? ¿Cómo estás? El gusto de escucharte, Mario. Bien, bueno, hoy vamos a tratar un tema muy delicado. Me gustaría empezar por preguntarte, vos sos autoridad en la Fundación Adoptar, ¿verdad? Sí, yo soy presidente fundador. Presidente fundador. ¿Desde cuándo existe la Adoptar como institución, como fundación? ¿Y qué tareas ha venido realizando a lo largo de todo este tiempo? Bueno, hace 26 años que trabajamos nosotros en esto, pero desde el punto de vista institucional, jurídico, como vos dices, desde el 1 de mayo del 2000, o sea, que nos dieron la personalidad jurídica, por supuesto, pero antes ya se venía trabajando en temáticas relacionadas con la adopción, eran tiempos románticos. En realidad, la Fundación Adoptar fue creada para unir de una manera más rápida a aquellos papás que aspiraban a ser papás y esos niños, esos bebés que están institucionalizados esperando tener una familia. Ese fue, digamos, Mario, el primer empuje que nos llevó a esta idea. Claro. Así que bueno, empezamos a trabajar en esto y a profundizar y a conocer el Instituto Jurídico de la Adopción. Así que y fueron canalizando, digamos, esto que este vínculo lo fueron llevando a la práctica a través de una acción. ¿De cómo funcionaba esa acción? Bueno, en ese conocimiento, Mario, del Instituto Jurídico de la Adopción, vimos que en ese momento, y actualmente ocurre exactamente lo mismo, ninguna organización no gubernamental, de acuerdo a la ley, puede inmiscuirse en nada de lo que corresponde a la adopción, que está en poder exclusivo del Poder Judicial de cada jurisdicción, de cada provincia, ¿no es cierto? Así que ahí chocábamos con el primer inconveniente, o sea, ¿para qué hicimos una organización no gubernamental para ayudar en esto que acabo de decirte, si es que el Poder Judicial no nos daba posibilidad de que ayudemos? Así que bueno, tuvimos dos opciones: cerrar y terminar ahí la historia, o dedicarnos a la investigación de otras cuestiones, como por ejemplo, que es una pregunta que todos los aspirantes a adoptar se hacen, ¿por qué motivo demoran tanto los trámites para adoptar? Así que bueno, a partir de ahí tuvimos la posibilidad de ser tutores y administradores del 102, el teléfono del niño, que lo tienen ustedes en Buenos Aires también. Lo trajimos inéditamente a la provincia de Tucumán, y bueno, a partir de ahí, como administramos el servicio de Tucumán y Santiago del Estero, empezamos a recibir lo que para nosotros era primero una fantasía, respecto de que había un lugar a 190 kilómetros al sureste de Santiago del Estero, en donde se compraban y vendían recién nacidos. Bueno, así como vos escuchás, nos llamó también la atención a nosotros. Y yo supongo que a todos los oyentes se les está poniendo la carne de gallina, porque la piel de gallina. Es una cosa como cualquier oyente de este programa está escuchando en estos momentos, ¿no? Así que bueno, nosotros nos preparamos, estoy hablando de abril del 2002, y viajamos con varios voluntarios a Ñatuya, en Santiago del Estero, y se nos cambió la vida. Empezamos a darnos cuenta que había un antes y un después de esas denuncias, que, muy interesante, la hacían los mismos niños cuando hablaban por teléfono, el teléfono del niño, ¿no? Y la primera denuncia que recibimos era de una nena de 10 años, que nos contaban que se habían llevado a su hermanito, y a partir de ahí, bueno, nosotros investigando, nos dimos cuenta que esto era un infierno, no entendíamos esta desgracia humana como tal,
hasta que Gerardo Zamora, cuando asumió en el año 2005, en su primer discurso de apertura de la sesión legislativa de la provincia de Santiago del Estero, dijo una frase que coincidía con las estadísticas nuestras que se generaban a partir de las investigaciones de campo en Añatuya. Dijo algo que sería interesante que lo entiendas o lo escuches, Mario, porque es alarmante, ¿no? Repito, el gobernador Gerardo Zamora, en mayo del 2005, cuando asume por primera vez, dice: en Santiago del Estero, 10 niños que nacen, tan solo se registran 2 o 3. Eso lo dice asumiendo la gobernación. Asumiendo frente a todas las altas autoridades de la provincia de Santiago del Estero, el día que asume por primera vez su gobernación en mayo del 2005. Entonces, quiere decir con esto que de 10 niños que nacen, si tan solo se registran 2 o 3, esto se refiere al registro civil, habría 8 niños como mínimo que no se registran. Entonces la gran pregunta fue, ¿por qué un gobernador es capaz de decir eso? Entonces a partir de ahí nosotros, envalentonados, porque coincidía con las estadísticas nuestras respecto de que el Poder Judicial hace entregas legales en la Argentina solamente en un 25%, porque el 75% está en la circulación a través de transacciones comerciales de mafias establecidas en 13 provincias, que después descubrimos que no solamente era Santiago del Estero, sino 12 provincias más, que era el motivo fundamental que nosotros investigábamos. ¿Por qué demoran tanto las adopciones en la Argentina? Y la respuesta es muy simple, porque cada vez llegan menos bebés, menos niños recién nacidos a los juzgados de familia para ser dados en adopción. Es muy simple eso. O sea, así que bueno, ahí continuamos. Es decir, que siguen un curso, o sea que esto es un robo de bebés que tanto nos conmovió cuando supimos que durante la etapa de la dictadura se robaban los bebés recién nacidos, que realmente conmueve, que llevó a todavía estamos con ese drama. Vos decís que eso se reproduce en épocas democráticas, en el marco ya no de la ilicitud de una dictadura, sino en el marco de una justicia que aparentemente tampoco pone el ojo para tener el control sobre todos los nacimientos. Para aclararlo, esto que vos acabas de decir, a la audiencia deberíamos decir: Estela de Carlotto, en representación de las abuelas de Plaza de Mayo, busca los bebés de mujeres que tuvieron familia en estado de cautividad en el periodo del 76 al 83. Sí. De lo que nosotros, Mario, estamos hablando ahora es de los bebés desaparecidos de todos los tiempos. Ahora, si te das cuenta, los dichos de Gerardo Zamora, de que tan solo en Santiago del Estero, de 10 niños que nacen, tan solo se registran 2 o 8, tenemos una cuenta casi aritmética. Según dice Estela de Carlotto, en ese periodo se rescató 130 bebés nacidos en esas circunstancias. Entonces, si le sumás vos la cantidad de provincias, 13 hasta este momento, que están participando de la circulación comercial de recién nacidos, te darás cuenta que la cantidad de bebés desaparecidos de todos los tiempos tiene un sentido, porque las redes sociales están explotando de la cantidad de gente que, por ejemplo, en Facebook busca o pretende buscar, porque las búsquedas son artesanales, sus orígenes, sus verdaderos orígenes biológicos. Uh-huh. Y Julio, ¿podrías indicarnos cuáles son las 13 provincias? Sí, bueno, te voy a pedir que me ayudes. Primero tenemos Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Salta, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja y Mendoza. Creo que están las 13. Ajá.
¿Por qué diferenciamos las 13 del resto? Porque estas 13 que acabo de nombrarte son vendedoras, son provincias vendedoras, a donde las mafias, que están compuestas por delincuentes comunes asociados a funcionarios públicos, actúan libremente, absolutamente, en absoluta libertad, y también amparados por la justicia, porque fíjate vos qué interesante, Mario, descubrimos también que robar a un recién nacido, que robar a un niño en la Argentina no es delito de trata de personas. Así que lo que te quiero decir que son provincias que tienen luz verde para este tipo de comercialización, porque están seguras que si se las llegara a detectar, no pueden ser enjuiciadas, menos presas, porque no es delito robarse un niño en la Argentina. Aunque también le suene mal al que está escuchando. No, me suena mal a mí. ¿Cómo que no es un delito? Sí. Eso es un secuestro. ¿Cómo? No, bueno, está bien, pero el delito mayor, que debiera ser robo de recién nacidos, por ejemplo, en la Argentina no es considerado delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque el delito de trata de personas se lo hizo en base a las mujeres secuestradas para explotación sexual. Sí. Entonces, la ley está hecha para que cuando hay captación, traslado, aceptación en otro domicilio o en otro territorio y explotación, ahí está la maldita palabra, sea delito de trata de personas. Ahora, por ejemplo, nosotros acabamos de encontrar 2 niños, que ya no son tan niños, que le fueron secuestradas a Yolanda Vázquez. Yolanda Vázquez, una pobre mujer que ya falleció, entre paréntesis, de Añatuya, que en el mismo día le robaron 3 niños. Amigo. Nosotros conseguimos a 2 niños y a sus apropiadores. Viven en Buenos Aires, uno de ellos en Varadero. Cuando nosotros vayamos a hacer la denuncia penal, no es delito el del apropiador. ¿Por qué? Porque no fue para explotarlo, sino para hacerlo cumplir rol de hijos en su casa, y eso no implica explotación, porque explotación implica la comercialización del cuerpo. Sí, sí. Entonces vamos a llegar, estamos jugando con una fantasía, vamos a llegar con el fiscal a Varadero, al domicilio, y como no hay explotación, no hay delito. Así de simple. Así que es tenebroso esto que estás diciendo, porque esto hablaría de una verdadera cloaca moral de mafias que constituyen un submundo en la Argentina, con una magnitud que realmente es difícil de imaginar. ¿Y dónde han hecho ustedes denuncias de este tipo? ¿Cómo, este es un medio, ahora estamos haciendo una denuncia, y en la justicia han tenido cabida ustedes con estas denuncias? Bueno, como correspondería a delitos de trata de personas o a robo de bebé, como vos quieras, corresponde a la jurisdicción federal. Entonces nosotros hicimos en el Juzgado Federal de Santiago del Estero la denuncia, 4 denuncias relacionadas con el robo de recién nacidos. No sé por qué, Mario, no entendemos, fue transferida al Juzgado del Crimen de Añatuya, a cargo del doctor Álvaro Mancilla, un juez de la justicia ordinaria. Repito, no sé por qué motivo. Por supuesto que le llevamos en esas 4 demandas una pila interminable de pruebas. Fueron todos sobreseídos, Mario, sin siquiera haberlos citado a declarar. Y creo que ahí nosotros cometimos un error. Estoy hablando de que por primera vez la Fundación Adoptar en la República Argentina genera una denuncia penal en este sentido, ¿no? Sí. Pero el error que cometimos es que nombramos y caratulamos de esa manera las denuncias a nombre de uno de los líderes de la trata de recién nacido en la Argentina, que se llama Monseñor Antonio Baciotto y su hermana María Rita. Bueno, creo que fue un error estratégico porque sabíamos que la Iglesia Católica estaba, al menos en Añatuya, promoviendo
esto desde el punto de vista de la conmiseración, de la caridad. Y también la Iglesia ha creado una premisa en la gente esta de Añatuya, ¿no? Los niños se crían mejor con familias pudientes. Por supuesto, detrás de eso, que es el inicio, y no solamente en Añatuya, sino en todos los lugares a donde hay creencias religiosas católica, apostólica y romana, se roban recién nacidos del mismo modo. Ahí está el aprovechamiento de mafias que después incursionan en este negocio, y bueno, ya se les fue de la mano a la Iglesia. No te olvides que al comienzo de la Constitución de la República Argentina no había registros civiles. Entonces, los párrocos eran los que, so pretexto del bautismo, tenían las anotaciones de los niños recién nacidos. Y ellos, en definitiva, como recibían el reclamo de las mujeres pobres pidiendo ayuda, y también el reclamo de las mujeres estériles, bueno, decidían, en el momento del bautismo, quién era hijo de quién. Mira. Bueno, pero te quiero comentar que Elena, una oyente del programa, desde José Ingenieros, aquí en el Gran Buenos Aires, dice lo siguiente: ¿cómo hace una familia conformada para adoptar? Le dan tantas vueltas que muchos desisten. Es un poco lo que decís vos. Es decir, que daría la impresión de que el curso legal es tan difícil que mucha gente que quiere adoptar transita el curso ilegal, ¿verdad? Bueno, lo que Elena tiene como concepto es el concepto oficial. Y ojo, estoy hablando de todos los gobiernos, por acción o por omisión, de que estas demoras tienen relación con la burocracia de la ley, y es mentira. ¿Por qué? Porque la adopción, obviamente, la ley tiene que tener requerimientos especiales, no se puede dar un bebé a cualquiera, ¿no es cierto? O sea, puede mejorarse, toda ley es susceptible de mejorarse, pero lo que quiero decirte es que son requisitos burocráticos básicos los que cumple la ley. Entonces tenemos dos problemas. Por supuesto, la pusilanimidad de los funcionarios públicos en todo sentido. Vos no te olvides, Mario, que los expedientes de niños para adoptar no reciben honorarios hacia ningún profesional, así que ninguno los procura. Quedan siempre allá abajo en el archivado en el juzgado de familia. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad es que cada vez llegan menos bebés a los juzgados para ser dado una adopción, porque la nación argentina tan solo administra la entrega de niños desde el punto de vista legal en un 25%. El 75% se comercializan, y después, si te parece bien, hablamos hacia dónde se comercializan, que ese es otro tema. Sí, contame un poquito, antes de ver cómo se realiza esta operación. Es decir, quiere decir que hay un nacimiento, pongamos Añatuya, donde vos estás señalando, y eso termina en una familia en Capital Federal, digamos. Sí, perfecto. Ahora, evidentemente ahí hay todo un tránsito, ¿verdad? Que no es menor. ¿Cómo es ese tránsito y la red que lleva a que un chico nacido en Santiago del Estero termine en Capital Federal? Está bien, es muy buena la pregunta. ¿Cómo es el método? O sea, ¿cómo hacen? Sí. Bueno, a ver, tomemos como ejemplo Añatuya, y vos no te olvides que es un símbolo de las otras 12 provincias, ¿no? Después te quiero hacer una observación muy especial con respecto a Salta. Es muy simple, Mario. Ellos ya tienen detectadas, estas mafias que pululan en cada localidad, ya tienen detectadas a las mujeres embarazadas. Entonces la van siguiendo. Llegan a un momento en que la señalada tiene que ir al hospital regional, ¿no es cierto? Claro. Porque está por parir, por ejemplo. Sí, sí. Porque hay otra metodología para los que van a parir en parteras. Ustedes no se olviden que en el campo también hay parteras y los alumbramientos se tienen en casas de familias, ¿no? Entonces, detectada la mujer esta que ya va en estado de gravidez avanzado,
ingresa al hospital, cuenta con la seña, por eso te dije que estaba involucrado los funcionarios públicos, de que a esta hay que sacarle el bebé. Entonces, sobre pretexto de la urgencia, pasan derecho a la sala de parto. Le dicen a la mujer, luego del alumbramiento, de que el niño nació muerto lamentablemente. La mayoría de la gente, porque vos no te olvides que son gente ignorante en general, no pide ver el cadáver. Entonces reclama de alguna manera, y nadie se dio cuenta, Mario, que sobre pretexto de la urgencia ella pasó a la sala de parto. O sea, no está registrada en mesa de entrada del hospital. Entonces, allí ella nunca ingresó y no nació ningún niño. Ese es un método. Sí, sí. Entonces, fíjate vos... Ahí se apropian del bebé, al bebé hay que alimentarlo y hay que trasladarlo. No, bueno, pero las bandas esas ya tienen los contactos. Vos no te olvides, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Ronaldo García y su esposa, que eran defensores de menores, ahora se dedican a la compra-venta de recién nacidos en Añatuya. Así que ellos son los que captan los clientes. Es decir, vos estás dando nombre y apellido de gente real. Pero por supuesto, hace 20 años que lo estamos dando. Repetilo, por favor. Repetilo, por favor, porque es... Doctor Ronaldo García y su esposa, ambos abogados, viven frente a un hotel a donde ya la gente del hotel, cuando ve que son turistas, por supuesto, porque se conoce todo el mundo en Añatuya, le dice: usted viene por un niño, y lo único que tenés que hacer, Mario, es mover la cabeza en señal afirmativa. Y ellos mismos te dan el turno para el frente, donde queda el estudio jurídico del doctor Ronaldo García y su esposa. Entonces a lo mejor tenés que esperar un día, qué sé yo, no sé cuánto, te entrevista, repito, el doctor Ronaldo García, y a partir de ahí se especula con el precio, porque la otra pregunta que sobreviene siempre es cuánto cuesta, pero lo digamos de esta manera. Primero, como hay mucha producción, es según la cara del cliente. Segundo, hay que ver la ansiedad que tiene el cliente, porque vos no te olvides que generalmente gente de 35 años, por ponerte un ejemplo, ya está más angustiada, porque te acordás que el trámite de adopción es lento. Entonces se empiezan a dar cuenta que ya están envejeciendo. Eso también es un aditamento importante para el cobro. Después, que ¿lo querés con papeles o sin papeles? Esto quiere decir con partida de nacimiento y documento nacional de identidad. Generalmente los autóctonos, o sea, los adquirentes del territorio nacional, no lo piden con papeles porque lo inscriben a nombre de cada uno en la provincia donde llega. ¿Y cómo hacen, sí, esa operación de inscripción? Es muy simple. Yo tengo un bebé en Buenos Aires, consigo un médico cualquiera que me dé un certificado de nacido vivo y me voy al registro civil y digo: este chiquito, hijo mío, me dan la partida de nacimiento y se terminó. Así es muy simple anotar un niño, ¿no? En cambio, cuando vos querés sacarlo del país, ya necesitas papeles para justificar el egreso con un niño de Gendarmería, porque vos no te olvides que Gendarmería te tiene marcado cuando vos ingresaste al país. Sí, claro. Ingresaste solo o con tu esposa, ¿no es cierto? Entonces, para justificar eso, tiene que presentar la partida de nacimiento y el DNI. Ahora, cuando Gendarmería le pide la documentación del niño que llevan, y le dan los papeles. Entonces nos decía Gendarmería: ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Retenerlo? Me están dando partida de nacimiento y DNI legales. ¿Cómo yo voy a retener un día o 2 días hasta que se informe la veracidad de esto? Lo tengo que dejar pasar. Bueno, el doctor Ronaldo García y otros más, por supuesto, también especulan, decía al comienzo, con la angustia generalmente de la que va a ser mamá, porque ella quiere asistir al parto. Y como muchos partos de estos se dan en los propios hoteles,
pagando un plus, se puede asistir al parto del hijo que va a comprar. De todo lo que estamos hablando, Mario, de todo, hasta los detalles más pequeños, tenemos pruebas. Eso es muy importante porque en realidad el impacto emocional de lo que vos estás diciendo es tan fuerte que quizás un mecanismo inconsciente de quien nos escuche sea de decir, no puedo creer que en la Argentina pase esto. Pero vos decís entonces que ustedes cuentan con pruebas, de manera que lo que está escuchando el oyente no es una ficción, sino que es una realidad absolutamente concreta. Sí. Y Ahora, Mario, sí. Yo te hago una propuesta a vos y a la gente que está escuchando tu programa. Nos pueden pedir por email todas las pruebas de todo esto que decimos y nosotros se las enviamos, sea quien sea, primero. Segundo, está en la página nuestra, en la página de la Fundación Adoptar está. Lo único que hay que hacer es poner en Google Fundación Adoptar y salimos primero. Y ahí tiene una página, imagínate vos, con más de 800 posteos en donde están las pruebas, incluso videos, todas las pruebas. ¿Por qué? Porque esta no es una cuestión personal, esto no es una cuestión de la organización no gubernamental. Esto nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque vos no te olvides que la República Argentina tiene otros destinos para estos bebés. Es decir, la minoría de los bebés que se venden van a cumplir roles de hijos. ¿Por qué? Dentro o fuera del país, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría van en busca de industrias más importantes, como la pornografía y la prostitución infantil, la mendicidad, el traslado de drogas en los genitales de los bebés como mulas, el desguace de órganos y hasta para ritos satánicos, dentro y fuera del país, con cadáveres o bebés vivos. Es decir, para traducirlo, nosotros somos proveedores de materia prima para estas industrias. Ahora, bueno, esto que vos decís que es realmente, estamos en los quintos infiernos, el poder político, ¿qué ha hecho frente a esto? Porque no todo el poder político es igual, evidentemente puede haber quienes sean cómplices y quienes hagan negocio incluso con esto, pero supongo que habrá mucha gente, sobre todo mujeres que hoy tienen un grado de participación en la política que hace 40 años atrás no tenían. Sí. ¿Y cuál es la receptividad del sistema político frente a un escenario tan terrible que habría que, evidentemente, movilizar al Estado para desarticular todo esto? Bueno, vos sabés que el Código Penal dice que no solamente es autor del crimen el que le clava el puñal, sino el que omitió defenderlo, a pesar de que podía. Entonces, las penas son iguales para aquel que comete la acción, para aquel que, pudiendo hacerlo, no lo hace. Nosotros hablamos con Cristina Kirchner, cuando era senadora y su esposo era presidente de la Nación. Hablamos muchísimo, cerca de una hora. Después nos preguntó ella cómo se termina con la compra-venta de recién nacidos, y nosotros le dijimos en esa audiencia, en donde creíamos que íbamos a hablar con la Mujer Maravilla, Mario, porque imagínate, no solamente era senadora, sino esposa del presidente de la Nación. Sí, claro. Le dijimos, muy simple, en esa caja de televisores que nosotros le damos, llena de documentación autenticada, usted como abogado sabe que como son funcionarios públicos hay que hacerle un sumario, y si deviene como resultado de que están en la trata, se los envía a la justicia federal. O sea, es un mecanismo muy simple que la legislación nuestra lo prevé. Y bueno, cuando volvimos, entusiasmados, contentos, porque esto podía andar, nos quitaron un subsidio pequeño que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a los 20 días, Mario, nos quitaron, que nos permitía ser parte querellante en el caso de Santiago del Estero, para pagar los gastos de ida, de vuelta y todo eso. El 30 de junio del 2006 nos quitaron el teléfono del niño, sin ningún tipo de motivo,
de modo salvaje, y estamos suplicando, Mario, porque esto ya es súplica, de que algún diputado de la Nación o algún senador de la Nación nos acompañe en 5 proyectos que nosotros tenemos listos para que, por ejemplo, el robo de bebé sea delito en la Argentina. Claro. Mario, no conseguimos, no logramos, porque hay uno solo que es un senador que hizo el intento y le fue mal, porque tienen que pasar por comisiones relacionadas con los derechos del niño, en donde está, por ejemplo, Beatriz Mirkin, prima hermana de José Alteroy, y también denunciada por nosotros en Tucumán, cuando teníamos el teléfono del niño, de la muerte de 8 niños por aplicación de drogas no aptas para el consumo humano. Entonces, cuando se dan cuenta quiénes son los autores del proyecto y está la Fundación Adoptar, la rechazan automáticamente, y el senador se da vuelta, nos mira y dice, che, no quieren, no podemos. Últimamente, hace 3 días, hemos encontrado otra diputada nacional que la veíamos enérgica en sus presentaciones en el Congreso. Mario me dijo, sí, nos interesa, nunca más pasó nada, no nos contactó. Mario, no le interesa a nadie. Bueno, a mí me interesa, en realidad, si fuera diputado de la Nación, cargo al cual aspiré y nunca logré el número de votos suficientes, pero yo lo estaría instalando a los gritos el tema. Bueno, pero vos no te olvides, Mario, 2 cosas. La primera, que acá, si vos aceptás un proyecto de esta naturaleza, estás yendo en contra de diputados, senadores, jueces que adquirieron, periodistas y un montón de cosas, de personajes que adquirieron en Santiago del Estero un bebé. A ver, es grande. Por otra parte, como acá no hay mérito en la Argentina, si vos fueras diputado o senador, nadie marcaría que vos, porque presentaste 5 proyectos para defender a los niños, habrías trabajado más que el otro, porque eso es merituoso y no corre para la carrera de las próximas elecciones. No, eso lo acepto que es así, pero es una cuestión moral, no se puede silenciar. Bueno, sí. semejante ¿cómo podríamos decir? Aberración que degrada la condición humana. Ahora, es decir, si puede haber un procedimiento a partir del cual una familia que quiere adoptar un niño y una mamá o mamá y papá que no lo quieren por H o por B y lo quieren dar en adopción, y que eso se facilite por parte del Estado, a mí eso me parece que es la acción correcta en favor de todos, de la familia dadora. Mario, no te olvides que esto es un negocio también. Entonces, por ejemplo, tenés jurisdicciones como Metán, Salta, en donde el propio Poder Judicial de Metán hizo desaparecer 203 bebés, que no sabe respondernos a dónde están. Estoy hablando de un Poder Judicial que tenía la patria potestad sobre esos 203 bebés, y que nosotros le pedimos información. Entonces ellos mismos, tenemos los videos, ellos mismos nos informan que no saben muy bien a dónde están, que incluso saben de que hay varios que fueron derivados al exterior, pero no puede ser al exterior, si está prohibida la adopción internacional en la Argentina, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Entonces, bueno, ahora, para que desaparezca una criatura en la Argentina tiene que haber connivencia, Mario. Tiene que haber connivencia. Claro, entonces, cuando nosotros a algunos periodistas le decimos, sí, bueno, mirá vos, desaparecen un promedio de 12 bebés por semana en Santiago del Estero, en muchos casos, también los tenemos grabados, nos dicen, no pueden ser tantos. Ajá, entonces 3 puede ser, 5 no te jode. Entonces, tenemos ese concepto respecto de los niños. ¿O no leíste hace poco que 2 personas fueron al África y abandonaron después de un año a 2 africanos en una comisaría?
Entonces, no tenemos el sentido del superior interés del niño, ni que el niño deje de haber sido objeto y pase a ser sujeto del derecho. Son mercancías intercambiables, al punto que como no te pueden meter preso a vos porque vendiste tu licuadora, tampoco pueden meterte preso porque comercializaste una criatura. Así, a ese nivel estamos de objeto. Es decir, que vos decís que eso no está contemplado en el Código Penal. Primero, que no está contemplado en el Código Penal. Y segundo, te voy a hacer una pregunta a vos, Mario. ¿Alguna vez viste que la policía haya rescatado a algún bebé? Y te hablo de bebé, de la pornografía infantil. No tengo conocimiento, no. Estoy hablando a vos como periodista. Sí, ¿Vos sí. alguna vez viste una noticia? Sí, rescataron 7 bebés. Estoy hablando de la Argentina. No. Ajá, entonces la pornografía infantil, ¿quién provee de los actores, entre comillas? ¿Quién provee el material para que en exclusivos espacios, sitios de pederastía, se sexualicen y se abusen bebés en cámara y se paguen con tarjeta la presencia? Eso está en... Pero por supuesto, Mario. No quiero pecar de ingenuo. Fíjate vos, ¿no? Vos pones en tu Google, en tu computadora, pornografía infantil. Te pongo un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y en el acto salen todas las observaciones. La pornografía infantil es prohibida, ¿verdad? No vas a poder ingresar a los sitios. Porque los pederastas se manejan, más a ese nivel económico, con códigos. Entonces, como nosotros sabemos los códigos, entramos, nos hacemos pasar por pederasta, receptamos la prueba, esto lo hacemos hace 12 años, receptamos la prueba y la denunciamos, pero no a la Argentina, porque no es delito, sino a organizaciones de seguridad internacional. Y en algunos casos actúan, especialmente cuando nosotros le enviamos caras de agresores. Entonces, fíjate vos la pregunta que yo te hacía, te estoy hablando a un periodista, o sea que es una persona no común en el sentido que está en contacto con los medios. Sí. Porque no hay información, porque no ocurre eso. Entonces, después de cierto tiempo, por ejemplo, un bebé le respetan los primeros 7 días, porque si no se puede morir frente a eso, y después a los 6 o 7 años, por ejemplo, para la pornografía ya es viejo. Entonces, cuando mucho a los 10 años ya pasa a la pedofilia desde el punto de vista de la prostitución infantil. Entonces, robarse un recién nacido es muy redituable. Pero esto no lo estoy diciendo yo porque yo lo inventé a una novelita que escribió alguien. Esto pasa en el mundo. Ahora, la Argentina, repito, es proveedora de todo esto, por acción o por acción por omisión, Mario, que es exactamente lo mismo. Sí, sí, entonces, claro. Fíjate, déjame que aproveche este espacio público tuyo y le haga un llamamiento a los diputados y senadores nacionales. No van a tener que trabajar, nosotros tenemos los proyectos hechos. Lo único que necesitamos es hacer un Zoom para explicarle a cada uno de ustedes y que ustedes lo corrijan, no nos mencionen, no nos interesan los créditos y los presentan. Mario, mirá lo que estoy diciendo, el correo de la fundación es muy fácil porque pones Google y sale la Fundación Adoptar Primero y ahí está el correo, está incluso el número de celular mío. Sí. Y después viene esta otra historia nueva, el alquiler de vientre. Eso es la misma historia modernizada. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en países, por ejemplo, como Estados Unidos, no tienen control. Entonces, primero que está prohibida en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sigo con lo mismo. Sí. Entonces va a haber un montón de gente que va, especialmente ricos y famosos, que van al exterior, eligen hasta el color de ojos, eligen posiblemente las mujeres, y nadie sabe de dónde salieron esas mujeres. Nadie sabe nada. Lo único que estamos contentos es porque lo vemos en televisión, lo vemos en los diarios, mirá qué rubito, mirá qué precioso, e ingresan al país y pasa a la Argentina a hacerse cómplice
de la violencia que se ejerció probablemente con la mujer, y desde el punto de vista del objeto mismo, porque la compra-venta de un recién nacido es un objeto prohibido, entonces no puede ser susceptible de contrato. Entonces llega a la Argentina, ese ciudadano argentino famoso, lo registra y la Argentina le pone la firma y el sello de que ese niño o esa niña son argentinos. Con eso rubrica la trata de recién nacido. Por eso te digo que es una modalidad actualizada de lo mismo, de un delito internacional de miles de años. Julio, ¿ustedes tienen más o menos calculado cuánto dinero mueve este negocio? Que lógicamente lo trato de negocio Mario, Mira, hay gente que dice, sí, mueve tanto. No es sé, mentira, Mario. Claro, sí. Porque nadie, primero que nadie tiene factura. Sí. Segundo, que yo no creo que haya gente que se involucró más en esto y haya andado en el bajo fondo como nosotros. Y yo te puedo decir cuánto se puede pagar un bebé parido en un hotel de Añatuya. ¿Por qué te puedo decir eso? Porque hubo un allanamiento, logramos un allanamiento en el momento del parto de Gendarmería Nacional y descubrieron un tipo que creo que es de San Luis, un ingeniero, que tenía una maleta con $50.000 en el cuarto donde estaba pariendo el bebé que había adquirido. No hay más pruebas, ¿me entendés? Sí. Lo metieron preso al tipo porque la Gendarmería lo encontró infraganti con esa cantidad de plata mirando un parto de la mujer, de una nena, entre paréntesis, que no era esposa de él. Pero no hay modos de contabilizar esto. Lo único que sí te puedo decir que la pornografía infantil paga mucho dinero por esto. ¿Por qué? Porque le saca el jugo del 7º día de nacimiento hasta, qué sé yo, cualquier edad. Ahora, claro. Ahora estas mafias. ¿Qué pasa con fundaciones como la de Gustavo Vera, la Alameda, que ha tratado más que nada en el tema de la trata de personas? ¿Ustedes han tomado contacto con ellos? Sí, por supuesto. Hemos sido invitados a un montón de exposiciones, incluso en la UBA. Pero ellos, primero que fue una puesta de escena lo de esta organización. Y segundo, no se dedicaron nunca a los bebés, se dedicaban a la gente secuestrada para explotación sexual, al punto que son más conocidos por las irrupciones que hacían, ¿te acordás?, en los prostíbulos. Sí. Pero no por la lucha contra los recién nacidos, pero para nada, ¿no? Fue una puesta en escena donde generalmente este tipo de organizaciones hacen esto y seguramente resulta algún elegido de la organización, ya sea diputado, provincial, nacional, algún cargo. O sea, es para ese tipo de cosas. Entonces, la gente que trabaja con la seriedad que trabajamos nosotros, Mario, les resulta muy difícil. Muy difícil. Imagínate, nosotros, por ejemplo, tenemos, por un lado, la gente estéril que nos dice, che, nosotros estamos inscritos en el registro de aspirantes a adoptar hace 6 años. Y por el otro lado tenemos todos los cauces de compra-venta de recién nacido. Para cualquiera es muy tentador esto. Sí. Y para nosotros tenemos conceptos, yo no sé si de mérito o de locura, pero la luz la pagamos nosotros. Este celular por el cual yo estoy hablando en este momento lo pago yo. No tenemos subsidio. Ahora, fíjate vos, a Yolanda Vázquez, esta mujer que te digo que le robaron 3, hay que ir hasta Varadero. Nosotros estamos en Tucumán. ¿Cómo hacemos, Mario? Sí, y hay que pagar hotel, y hay que pagar comida, y hay que pagar viaje. ¿Cómo hacemos? Tenemos que radicar la denuncia en Varadero. Sin ningún respaldo del Estado. Pero al contrario, tenemos en la espalda 7 intentos de matarnos. Entonces te darás cuenta que somos medio loquitos para estar en esta temática en vez de estar ganando guita de otra manera.
Pero yo personalmente pienso que nosotros tenemos que terminar con esto, porque las normas que tiene un país, como por ejemplo que no sea delito el robo de un bebé o de un niño, tienen relación con los valores que nosotros precisamos señalar para el futuro de nuestros propios hijos incluso. Sí, claramente. No sé si es así, pero a mí mi vieja y mi viejo me enseñaron eso. Bueno, pero me parece que no debería haber ni siquiera discusión en torno a eso, porque el vínculo, por ejemplo, el vínculo entre la madre y el hijo, que es el eslabón más débil, según Alfredo Palacios, era el que más había que proteger, porque era dentro del sistema capitalista el eslabón más débil era el vínculo entre la madre trabajadora y su hijo, y ahí había que poner toda la atención en la defensa de ese vínculo. Entonces, lo que vos me estás hablando Palacio, es de una desprotección total. Alfredo Palacio lo decía eso desde un punto de vista ético. Uh-huh. Y esto, Mandinga, utiliza la vulnerabilidad que tiene esta gente. Yo te estoy hablando de gente que come 1 o 2 veces carne por año. No sé ahora, con el ingreso de Fernández a la presidencia, pero son gente que no tiene instrucción, que no tiene educación. Entonces han aprovechado, parafraseándolo a Alfredo Palacio, han aprovechado y aprovechan la vulnerabilidad de esa relación de esa mujer para quitárselo y comercializarle el producto. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se hace, Mario? ¿Sirve, es suficiente este programa de radio? ¿Cómo se hace, Mario, para que esto no quede con piel de gallina hasta 10 minutos después de que termine tu programa? ¿Cómo hacemos para que alguien se haga cargo de esto? Uh-huh. ¿Cómo se hace para hablarle a una población que pareciera ser que no le interesa nada, porque tiene sindicatos, gremialistas millonarios, en donde tiene un montón de disvalores en la sociedad, en donde ya estamos asistiendo a la segunda o tercera generación de gente que vive de los subsidios, donde el mérito no existe? Entonces mi pregunta es, mira, Mario, a veces yo tengo muy mal humor, y el médico me preguntaba, porque te soy sincero, esto me llevó a una cirugía de corazón. Amigo. Yo no te puedo mostrar pruebas de pornografía infantil, Mario. No te puedo mostrar a vos ni a nadie. Por supuesto, lo hemos probado en los casos de las denuncias penales que hemos hecho en el juzgado del crimen de Ñatuya. Pero son tan espantosas que no se puede publicar eso. Sí, claro, eso es. Entonces, lo que nosotros pedimos es, si nosotros estamos acusándolo al Poder Judicial de Metán, o a Ronaldo García, uno de los delincuentes más importantes que tiene Ñatuya, o a un montón de otras cosas más, ¿por qué no nos meten presos si no tenemos razón? Uh-huh. Entonces, la gran pregunta es esa, Mario. Entonces tenés por un lado la gente que se queja porque no sabe su verdadero origen biológico. Por otro lado tenés los aspirantes a adoptar, que ya sabes vos que pasan años y años. Y por el otro lado tenemos defensores, por ejemplo, esta Graham, que es defensora nacional de los niños alguna vez, a esta mujer que hace 2 meses o 3 meses que está en el cargo, defensora nacional de niños, niñas y adolescentes. ¿Vos alguna vez la escuchaste que hable sobre esto? Pero es una abogada, salida de la UBA, Mario. Claro. Entonces, acá hay un respaldo que es el religioso muy importante, que está inserto en la población. Y te aviso que España es igual que nosotros, ¿no? Sí. Nosotros con los españoles pensamos lo mismo. En todos los lugares del mundo donde existe la creencia católica, apostólica y romana, hay robo de bebés con los mismos métodos. Exactamente los mismos métodos. Así que bueno, por eso sí es importante tu programa. Es importantísimo y nos falta hablar 2 horas más también. Bueno, lo dejaremos para nueva oportunidad. Pero la pregunta, Mario,
¿Cómo llegamos a los diputados nacionales y a los senadores? ¿Te acordás de eso que le decíamos el llamamiento hace un rato? Sí. ¿Cómo llegamos? Si le pagan para eso, si nosotros elegimos para eso. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de que le llegue esto que has dicho hoy a muchos diputados y diputadas nacionales y algún senador también, de manera que vamos a ver qué repercusión tiene por ese lado, y también algún periodista amigo que pueda conmoverse por esta situación y que esto realmente sepamos, como siempre, ¿no? Saber la verdad y hacer justicia y terminar con este flagelo, que sean 12, 5, 3 o 1 o 24, en realidad es una violación a los derechos humanos y una degradación tan grande de la condición humana que merece ser combatido con toda la energía. De manera que, bueno, no nos vamos a quedar cruzados de brazos después de las cosas tremendas que te hemos escuchado, y vamos a tratar de que esto conmueva a otras personas que sabemos que actúan de buena fe, que son buena gente, y esperemos que una red de buena gente supere a estas mafias, ¿no? Sería maravilloso. Te quiero hacer una observación final, Mario. Nosotros, ya todo el mundo sabe esto. Nosotros, junto con el diario Clarín, en el año 2006, ganamos el premio Rey Juan Carlos de España por las investigaciones nuestras en Ñatuya. La Universidad de Barcelona, en el año 2005, nos invitó a disertar en la Universidad de Barcelona sobre las mujeres de Ñatuya. Todo el mundo lo sabe, ya, Mario, esto. Mm. Lo que pasa es que, bueno, ya creo que es suficiente todo lo que hemos hablado, al menos por ahora. Por ahora está, y nuestro horario ya también se ha cumplido, pero no quiere decir, Julio, que no volvamos a hablar. Sí, la doctora Mónica Colunga dice que el delito está tipificado en el Código Penal, se llama supresión de identidad. Ajá, y el robo de bebés, que tiene que ver con la supresión de identidad. Sí, sí. Por eso digo que no existe pena respecto al robo. Sí, sí. Doctora, eso es supresión de identidad. No está hablando respecto del objeto que roban, sino respecto del nombre que le cambian. Sí. Así que, bueno, síntesis. No es robo, el robo de bebés no es delito, y además no es delito de trata de personas, doctora. Así que, bueno, Mario, no sé cómo se agradece a una persona como vos que nos ha dado No, nada para agradecer. Yo en mi vida trato de cumplir con mi deber. Yo le soy infinitamente agradecido a la sociedad argentina porque me dio una niñez estupenda, y he podido realmente realizarme en gran medida como persona, y entonces tengo un deber con esta sociedad y tengo un deber hacia mi pueblo, que es en definitiva del que soy parte. Así que nada para agradecer, yo te mando un fuerte abrazo, y lo único que te digo es que la vamos a seguir, porque esto no podemos convivir y dormir tranquilos mientras esto siga ocurriendo. Mario, un abrazo y muchísimas gracias por tu oportunidad. Bueno, hasta pronto, Julio. Hasta todo momento que sea posible que podamos ayudar, Mario. Gracias. Muchas gracias por tu testimonio.